Una investigación que parecía rutinaria se convirtió en una pesadilla. Lo que encontraron en la casa de Carmelo Antrun desafía toda lógica humana. Prepárate para descubrir el caso más perturbador jamás registrado. En el verano de 1972, en el tranquilo y apartado pueblo de Valverde, el nombre de Carmelo Antrun dejó de ser solo un susurro entre los vecinos. Era un hombre que había llegado a definir el terror. Carmelo era un hombre metódico y reservado. Mantenía una rutina casi inquebrantable. Se le veía cada día caminando desde su casa hacia su pequeña oficina, un lugar discreto en la calle principal. Nadie en el pueblo lo conocía realmente. Era un extraño incluso entre aquellos con quienes trataba con frecuencia. Sin embargo, bajo la superficie de esta vida aparentemente insignificante, Carmelo ocultaba una mente retorcida y peligrosa. Carmelo no siempre fue un asesino. Nacido en una familia modesta, su vida parecía seguir un camino convencional. Desde niño, mostró un interés particular por la ciencia. Sus padres, aunque humildes, lo apoyaron en su deseo de estudiar medicina. A los 18 años, se mudó a la capital para asistir a la universidad. Allí, su fascinación por el cuerpo humano floreció. Era un estudiante brillante, siempre obteniendo las mejores calificaciones en anatomía. Pasaba horas en la biblioteca devorando libros de medicina y disección, intrigado por los misterios del cuerpo. Sin embargo, mientras sus compañeros de clase veían la disección como una herramienta para aprender, Carmelo la veía como algo más. Para él, diseccionar un cuerpo le daba un poder casi divino sobre la vida y la muerte. Cada corte que hacía no solo revelaba los secretos del cuerpo, sino también la fragilidad de la existencia humana. Su obsesión comenzó a crecer. Pasaba cada vez más tiempo en la morgue, trabajando en los cuerpos más allá del horario permitido, realizando experimentos en silencio. Fue en este momento cuando Carmelo empezó a explorar lo que él llamaba la transición, el momento en que la vida se apagaba, y comenzó a cuestionarse si la muerte era solo una fase más en el proceso de comprensión anatómica. Este interés pronto se transformó en una necesidad de experimentar el proceso de morir en tiempo real, pero sabía que no podía realizar tales estudios en un entorno académico. Después de varios incidentes en los que fue descubierto manipulando cadáveres de maneras inusuales, fue finalmente expulsado de la universidad. Este fue el punto de quiebre para Carmelo. Humillado y sin oportunidades en la capital, se vio obligado a regresar a su pueblo natal, Valverde. Allí montó una oficina como escribano, ganándose la vida redactando testamentos y contratos para los habitantes del pueblo. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad, Carmelo, buscando maneras de satisfacer su obsesión, la ciencia, la medicina y el control sobre la muerte seguían siendo su única razón de ser. El lugar donde Carmelo llevó a cabo sus experimentos no era la modesta oficina donde atendía a sus clientes. Detrás de esa puerta había algo mucho más siniestro. Bajo la oficina había un sótano, un espacio amplio y oscuro al que solo él tenía acceso. Fue en ese sótano donde comenzó a dar rienda suelta a sus verdaderos deseos. Al principio fue un espacio para sus estudios, lleno de libros polvorientos de anatomía y frascos con órganos conservados. Pero con el tiempo
El sótano se transformó en un laboratorio macabro. Carmelo decidió que era el momento de experimentar con cuerpos vivos, de ver con sus propios ojos el proceso de morir y el desmoronamiento físico de una persona. Al principio era cauteloso. Sabía que no podía atraer la atención de los lugareños. Entonces, sus primeras víctimas fueron viajeros, personas que pasaban una o dos noches en la pensión del pueblo y que no tenían conexiones familiares cercanas. Usaba su oficio de escribano como excusa para invitar a las personas a su oficina durante la noche, cuando el pueblo estaba tranquilo y oscuro. Les hacía creer que debían resolver trámites urgentes, y cuando entraban los conducía al sótano, donde la verdadera pesadilla comenzaba. Una vez en el sótano, las víctimas eran sometidas a procedimientos horribles. Carmelo no mataba de inmediato. Era un perfeccionista. Quería prolongar el sufrimiento para poder observar cada fase del deterioro. Su destreza en anatomía le permitía realizar cortes precisos, manteniendo a sus víctimas con vida el mayor tiempo posible. Veía el dolor y la angustia en sus ojos, pero para él no eran más que parte de su experimento. Los cuerpos no eran más que objetos, herramientas para su búsqueda de conocimiento. En algún punto, Carmelo se dio cuenta de que su trabajo solitario podía tener un propósito más allá de su propia obsesión. A través de contactos en el submundo de la capital, se conectó con una red de tráfico de órganos. Esta red le proporcionaba los medios para deshacerse de los cuerpos, o al menos de parte de ellos. Además, recibía un pago por cada órgano que extraía y enviaba. Para Carmelo, el dinero no era lo más importante. Lo que le ofrecía esta red era una excusa perfecta para seguir cazando víctimas sin levantar sospechas. Cada cuerpo se convertía en un doble experimento, uno para satisfacer su deseo personal y otro para alimentar el oscuro mercado de órganos. La red, que operaba en ciudades cercanas, veía en Carmelo a un proveedor eficiente y discreto. Él sabía seleccionar a sus víctimas, personas solitarias, sin familia cercana, cuyos cuerpos podían desaparecer sin dejar rastro. Así, Valverde, un pequeño pueblo apartado de la gran ciudad, se convirtió en el escenario de uno de los casos más horrorosos de tráfico de órganos y asesinato en masa de los que se tiene registro. Con el paso de los años, las desapariciones comenzaron a ser más frecuentes. Aunque al principio se trataba solo de viajeros, pronto algunos habitantes solitarios de Valverde comenzaron a desaparecer también. La gente del pueblo murmuraba, pero nadie sospechaba de Carmelo. Su comportamiento irreservado y extraño siempre había sido parte de su personalidad. Además, su reputación como escribano le daba cierta confianza entre los vecinos. Sin embargo, la desaparición de Daniel, un joven turista mochilero, fue el punto de inflexión. A diferencia de las víctimas anteriores, Daniel tenía una familia que lo buscaba activamente. Cuando no llegó a su destino, su familia denunció su desaparición y la policía llegó a Valverde. La investigación se intensificó rápidamente.
y varios testigos mencionaron haber visto a Daniel en la oficina de Carmelo la noche antes de desaparecer. La policía comenzó a vigilar la oficina de Carmelo, esperando encontrar alguna pista. Durante una redada, lo que descubrieron en el sótano de su oficina fue mucho peor de lo que esperaban. Restos humanos esparcidos por todas partes, frascos con órganos conservados en formol y herramientas quirúrgicas ensangrentadas. Las paredes estaban cubiertas de notas detalladas de los experimentos de Carmelo, diagramas anatómicos y descripciones macabras de cada procedimiento que había llevado a cabo. Cuando Carmelo vio que sus crímenes estaban a punto de ser descubiertos, desapareció. La búsqueda de la policía lo llevó a las afueras de Valverde, pero su cuerpo fue encontrado semanas después en una fosa poco profunda. Lo más perturbador fue que su cadáver presentaba señales de haber sido torturado de la misma manera en que él torturaba a sus víctimas. La teoría principal fue que la red de tráfico de órganos lo había silenciado para evitar que delatara a sus miembros. El horroroso caso de Carmelo Antrun dejó una marca imborrable en Valverde, el pequeño pueblo que alguna vez fue tranquilo y apacible. Se convirtió en el epicentro de un terror que nunca imaginaron. Las autoridades cerraron el caso, pero los recuerdos de los horrores cometidos en el sótano de Carmelo nunca se desvanecieron. Los diarios y las notas encontradas en su sótano revelaron una mente profundamente trastornada, atrapada entre una obsesión científica y un desprecio absoluto por la vida humana. Para Carmelo, todo había sido un experimento, un intento enfermizo de comprender la vida y la muerte a través de la tortura y el asesinato. ¿Qué harías si supieras que tu vecino es así? Imagina por un momento que te cruzas con alguien como Carmelo en la tienda del pueblo, o que escuchas su risa provenir de la casa de al lado. Te sientes seguro en tu hogar, pero el pensamiento de que una mente trastornada podría estar tan cerca despierta una inquietud profunda. ¿Te atreverías a investigar más? ¿A develar los secretos ocultos? ¿O preferirías ignorar las señales convencido de que la tranquilidad es más fácil que la verdad? Así, la historia nos deja la inquietante pregunta: ¿es mejor vivir en la ignorancia y la paz, o enfrentar la terrorífica verdad que podría desmoronar la vida tal y como la conoces? En Valverde, el legado de Carmelo Antrun ha enseñado a todos que, a veces, los monstruos no están en las sombras, sino justo al lado, ocultos tras una fachada de normalidad. Te leo en los comentarios.